Hola niños, buenos días, me da mucho gusto saludarles, esperando que se encuentren muy bien. Hoy ya es viernes, vamos a terminar con la última materia, esperando que hayan cumplido tanto con los demás maestros, educación física, música, robótica e inglés. Es muy importante que cumplan a diario con sus actividades. Muy bien. Vamos a trabajar en historia en la página 259 de nuestra guía MDA. Aquí miren. Ok, vamos a trabajar en la página 259. Y aquí vamos a conocer, estamos hablando o vamos a leer sobre la Constitución mexicana. Ok. Y la Constitución mexicana es la ley que nos rige como mexicanos, nos dice cuáles son nuestros derechos y cuáles son también nuestras obligaciones. Si ustedes recuerdan, el profe Eleazar de secundaria en un homenaje explicó con respecto a la Constitución mexicana. Igual cuáles fueron sus ajustes, los cambios que ha tenido. Y en la página 100 de nuestro libro de la SEP podemos leer los principales artículos que van o que marcan que tenemos que aprender en esta lección. Y primeramente vamos a leer la información que nos trae ahí del te cuento qué, ¿ok? Esta información es muy importante que nosotros la leamos porque nos trae información muy relevante para que nosotros podamos aplicarla o podamos contestar nuestras actividades. Y vamos a leer, y yo quiero que me sigas con la vista mientras yo lo estoy leyendo y mientras escuchas el audio. Dice: en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, proclamada en el 5 de febrero de 1917, se plasmaron las leyes fundamentales mediante las cuales se organizaría la nación mexicana. Sigue vigente hasta nuestros días y retoma los postulados de la libertad de la Constitución de 1857. Los artículos, vuelvo a mencionar, son muy importantes para que nosotros sepamos cuáles son nuestras obligaciones, de igual manera para que sepamos cuáles son nuestros derechos. Aquí vamos a ver unos artículos, no vamos a ver todos, la guía nos marca que tenemos que ver 3 artículos, pero ustedes en secundaria, cuando vayan en sexto, primero de secundaria, seguirán llevando la materia de historia. Y ahí ustedes tienen que comprar, si ustedes ya pueden ir haciéndolo, pueden comprar su librito de la Constitución mexicana, lo venden en las papelerías, cuestan como 10, 15 pesos. Y pueden ir repasando para saber cuáles son los artículos, de qué habla, de qué manera nos ayuda. Y vamos a ir, dice la primera actividad que vamos a hacer en historia, dice: describe brevemente el contenido principal de los artículos 3, 27 y 123 de la Constitución. Consulta la página 100 de tu libro de la SEP. Ok. ¿Qué vamos a hacer aquí? Usted va a leer el artículo 3, no lo va a copiar, tal y como está en el libro. No, es decir, tal y como lo dice, no lo va a copiar, usted lo va a leer, lo va a entender. Y en una paráfrasis, recuerden que ya vimos lo que es una paráfrasis en español. Una paráfrasis usted lo va a escribir ahí donde dice artículo 3 en la guía. Y vamos a darle lectura a la página 100, dice. Yo creo que tenemos el tiempo para que leamos el libro completo y así obtengamos un mayor conocimiento. Dice: después de la victoria del bando constitucionalista sobre Villa y Zapata, Carranza convocó
a un congreso en Querétaro con el propósito de reformar la constitución del país. Una nueva propuesta de constitución se promulgó el 5 de febrero de 1917 y es la que actualmente nos rige. Es decir, en ese día, el 5 de febrero, hubo una propuesta de cambio, ¿ok? Y es la que actualmente está. En esta nueva Constitución Federal retomó los principios liberales plasmados en el año 1857. Entonces, entendamos que la Constitución mexicana fue creado en 1857, pero el 5 de febrero del 1917 se modificó, tuvo una modificación. A partir de esa fecha hasta estos momentos a la actualidad no se ha realizado ningún cambio. Sigue diciendo, incorporó principios nacionalistas y demandas sociales por las que el pueblo había luchado durante la revolución. La Constitución ha sido reformada para adaptarla a los cambios de los tiempos, pero sus principios básicos siguen vigentes. Garantiza la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, las libertades de reunión, expresión y tránsito. Tránsito que quiere decir que podemos caminar, podemos salir con libertad, ¿ok? Así como los otros derechos fundamentales. Algunos de estos principios se muestran a continuación, que son lo que vamos a poner ahí, los que nos marca la guía. Entonces, esos artículos, chicos, como mexicanos, nos dice cuáles son los parámetros. Ok, les voy a poner un ejemplo. La Constitución mexicana, para nosotros, ok, es como los 10 mandamientos. Muy bien, nos dice los 10 mandamientos lo que debemos hacer. Lo mismo la Constitución mexicana, ok, nos dice qué debemos hacer, cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones. Y les voy a poner un ejemplo. Dice en el tercer párrafo de la página 100, fíjense lo que dice. La Constitución ha sido reformada para adaptarla a los cambios de los tiempos, pero sus principios básicos son vigentes. Garantiza la igualdad ante la ley y de todos los ciudadanos, las libertades de reunión, la libertad de expresión. Es decir, nosotros somos libres. Si ustedes pueden, puedo dar un ejemplo. Una persona, ¿ok?, que es secuestrada, se priva de la libertad, es decir, ya no es libre. Entonces, ese secuestro es penado por la ley, porque así lo marca la Constitución mexicana, ¿ok? Y vamos a leer los 3 artículos que vienen ahí abajo y lo vamos a escribir aquí. Aquí es el artículo 1, artículo 2, perdón, artículo 3, 27 y 123. Y dice de la siguiente manera. Artículo 3 dice, establece que la educación que imparte el Estado será gratuita y laica y obligatoria. Es decir, la educación de nuestro país es laica, ¿ok? Es gratuita. Eso no quiere decir, y aquí les voy a explicar algo. Hay escuelas de gobierno, ¿ok?, que no pagas para estudiar las primarias. Pero también existen escuelas particulares que es en la que usted está estudiando. Entonces, en las escuelas particulares se rigen por un sistema tanto de la SEP, que es del gobierno, como el sistema particular de la escuela. ¿Ok? Eso quiere decir que es laica, es decir, es para todos y es obligatoria. Eso quiere decir que usted tiene la obligación de seguir estudiando, ¿ok?, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Es obligatorio. Entonces eso como mexicanos, nos ayuda
a seguir estudiando, ¿ok? Vamos con el artículo 27. Entonces ahí con sus palabras lo voy a escribir ahí. Dice, establece que las tierras, montes, aguas y productos del subsuelo pertenecen a la nación. Es decir, que están vamos a suponer que hay un tesoro, ejemplo, ¿no? O un manantial muy grande. Si está en parte en tu terreno, si está encima, vamos a suponer 1 metro, 2 metros, abajo 3 metros, 4 metros, es tuyo, porque es tu terreno. Pero si está más profundo de lo que marca la ley, aunque esté en tu terreno, aunque esté en tu propiedad, ya no te pertenece, le pertenece a la nación. Voy a poner un ejemplo. Allá en Veracruz, ¿ok? Descubrieron unas ruinas en una montaña. Entonces empezaron a excavar y encontraron muchos objetos antiguos. Entonces esos objetos antiguos, la persona cuando lo cavó y lo encontró, entonces dijo, oye, estos objetos son antiguos, por lo tanto si yo los llevo a algún lugar donde me lo pueden comprar, me van a dar mucho dinero. Pero entonces alguien por ahí dijo que el Señor había sacado a una profundidad determinada que ya no le pertenecía a él, aunque estaba en su terreno, porque ya estaba en el subsuelo, estaba muy profundo. Entonces, como el artículo menciona que a partir de una profundidad aunque esté en tu propiedad, ya no es tuyo, eso le va a pertenecer a la nación. Y ellos con toda libertad pueden ir a tu propiedad, sacar eso que está ahí y llevárselo, porque no te pertenece, porque el artículo o porque la Constitución lo dice, ¿ok? Vuelvo a leer el artículo 27 para que ya lo expliqué, ahora usted lo va a anotar ahí con sus palabras, lo que usted le entendió. Establece que las tierras, montes, aguas y productos del subsuelo pertenecen a la nación. Con este artículo se reafirma el aspecto social de la propiedad. Así se sentaron las bases de reparto agrario y la expropiación del petróleo. Muy bien, por eso el petróleo la sacan de grandes profundidades, aunque esté en terreno de las personas que tengan una propiedad. Pero si hay petróleo ahí a muchas profundidades, entonces ese petróleo no es de la persona, es de la nación. Artículo 123 dice, establece las relaciones obrero-patronales. La jornada laboral es de 8 horas. El derecho a la seguridad y a la asistencia social, el derecho a la huelga, igualdad de oportunidades en el trabajo para todos los ciudadanos. Por eso, antes solamente los hombres podían trabajar, o solamente las mujeres las mujeres se quedaban en casa. Los hombres solamente tenían derecho de trabajar y de estudiar, las mujeres no. Pero con esta modificación, del artículo, ya los ciudadanos tienen, tanto la mujer y el hombre, puede estudiar, puede trabajar, puede ocupar una oficina. Y ya en otros países hay mujeres que son presidentes del país. Entonces, lo que antes no se veía. Y dice que ahora, recuerdan que en el porfiriato, las jornadas eran obligatorias de 12 a 15 horas para los obreros. Pero debido a la Revolución Mexicana, entonces ellos actualizaron la Constitución cuando el 5 de febrero de 1917. La actualizaron y entonces ahí pusieron que ya no era de 12 a 15 horas, ahora se recortaba a 8 horas. Entonces el obrero tiene que trabajar mínimo 8 horas. Ya si uno quiere trabajar más horas extras, entonces ya es porque pues, te gusta trabajar o te van a dar un pago extra. Pero mínimo como obrero debemos trabajar 8 horas. Y entonces ahí vamos a explicar, y aquí terminamos lo que no son los artículos y pasamos a la actividad. Dice, contesta las siguientes preguntas de la página 101 y 102 del libro de la SEP. Leemos esas dos páginas del libro de la SEP, la 101 y la 102, donde dice cultura revolucionaria, y vamos a contestar las preguntas. Ok, dice, ¿quiénes participaron en la lucha revolucionaria? Ahí nos dice, ok, en el primer párrafo,
quiero que lo leamos. Dice, durante la lucha revolucionaria participaron miles de personas, y ahí te da la respuesta. ¿Por qué se dice que durante el porfiriato la vida de las personas cambió en sus valores y expresiones culturales? Pues ahí dice que se modificó la vida de las personas por sus valores, sus expresiones culturales, debido a la violencia, a los continuos traslados. En el segundo párrafo viene la respuesta de la segunda pregunta. Y terminamos cuando dice qué expresión artística fue parte de la vida cotidiana de los revolucionarios. Entonces en el tercer párrafo, el párrafo dice, la música fue parte de la cotidianidad popular, los ejercicios pasaban, hacían ejercicios de música, cantaban, entonces la música se volvió como una expresión artística. Los obreros, tanto los ejércitos, pasaban horas practicando canciones, ahí se inventaron los corridos de las personas, contaban sus hazañas, historias de personajes, entonces la vida se volvió más bonita para los mexicanos. Y es así como terminamos el tema de la Constitución mexicana. Y ahí dice, en el último párrafo, con el tiempo la revolución pasó a formar parte de la cultura nacional, incluyendo en expresión artísticas como la música, la pintura, la escultura, la literatura y el cine. Entonces, aquí podemos poner en la última, es un párrafo muy corto, lo podemos leer, ¿ok? Y terminamos con esta actividad. Muy bien, Dios les bendice, cuídense mucho y feliz fin de semana.